Bueno, ¿qué tal, gente? El día de hoy vamos a ver un proyecto bastante sencillo, corto, precisamente como para empezar a entender un poco el funcionamiento de sockets, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender que el proceso o el manejo de sockets como tal es una de las librerías de Java que nos permite eh, comunicar aplicaciones entre sí, ¿verdad? Podemos enviar información eh, tanto de ida como de vuelta, normalmente de una aplicación a otra, ¿sí? En este escenario vamos a tener, eh, y es porque así está la librería, vamos a tener dos clases, una clase servidor, ¿verdad? Y una clase cliente, ¿sí? Bien, entonces vamos a construir directamente dentro de la clase servidor el método main. A ver, ¿qué pasó? Ah, listo, ya me lo está leyendo. Eh, y bueno, normalmente ahí pues vamos a tener, vamos a hacer intentos de trabajar con lecturas, con procesos de lectura, con procesos de entrada y salida. Entonces tenemos que tener pues un try catch, ¿verdad? Correspondiente para múltiples cosillas. Entonces, bueno, dejemos el try ahí, ya casi ponemos el catch. Eh, como tal, como es un servidor, ¿verdad? Entonces tenemos un server socket, ¿sí? El server socket básicamente lo que nos permite es construir eh, un canal de comunicación eh, precisamente para que el cliente se pueda comunicar con nosotros como servidores, ¿de acuerdo? Como aplicación servidor, ¿sí? Entonces le vamos a decir que esto es igual a new server socket. Y aquí, si ustedes recuerdan, en la parte de SQL Server, por ejemplo, el SQL Server tiene un puerto de comunicación, que es el 1433. Bueno, nosotros en este servidor podemos abrir, eh, tenemos más bien, no podemos, tenemos que abrir un puerto, ¿sí? Precisamente porque con ese puerto yo lo que hago es montar en ese puerto un listener, ¿verdad? Para esperar conexiones entrantes como servidor. Y entonces el cliente cuando se va a tratar de conectar a mi servidor, se va a conectar a ese mismo puerto. Entonces aquí básicamente vamos a abrir el puerto. eh, Puede ser otro número, ¿de acuerdo? Podemos buscar números de puertos. En este caso, en este ejemplo, estamos haciendo pues el 88 eh, 99, sí. Vean que me está generando un pequeño error, ¿verdad? O me está marcando un problema y es porque no tenemos una cláusula catch, ¿verdad? Esa cláusula catch tiene que agregarse justamente por el input-output exception, ¿verdad? Si tenemos alguna excepción de entrada o salida. Precisamente por eso, porque vamos a recibir conexiones entrantes por acá, ¿verdad? Entonces, bueno, ya ahí tenemos el primer catch, la primera excepción. Eh, Vamos a tener un socket del lado del servidor, ¿sí? Porque este socket, ¿sí? Básicamente eh, nos va a permitir capturar con el server socket las conexiones. Entonces, básicamente aquí, en esta línea, vamos a ver, me está faltando la librería. Listo. Eh, entonces, básicamente en este socketcillo vamos a aceptar las conexiones o la conexión entrante del servidor como tal, ¿verdad? Entonces, bueno, prácticamente en esta instrucción la aplicación se va a quedar esperando permanentemente, ¿verdad? Eh, por cualquier conexión que venga. Sí, muy bien. Bueno, resulta que para poder leer la información que nos envía el cliente, tenemos que tener el input stream
reader. Ajá. Ese input stream reader le podemos poner un nombre corto mejor, ¿verdad? Input. Sí. Entonces vamos a ver que esto es un nuevo input stream reader, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es que para capturar la información le vamos a decir al socket, que es el que acepta la comunicación, ¿verdad? Que obtenga ese input stream. ¿De acuerdo? Básicamente por ahí estamos listos, ¿sí? Luego necesitamos hacer un buffer, ¿sí? Justamente para el input, ¿verdad? Entonces, en ese buffer, vamos a decir un new buffer reader con input. Sí. Y básicamente ese buffer ya es, podemos movernos en su información interna, ¿verdad? Entonces, podemos hacer un string, ¿verdad? Y le ponemos el nombre que queramos, ¿sí? Para leer, en este caso, por ejemplo, una línea, ¿sí? Opa, read line. Opa. Listo, ahora sí. Bien, con esto, ¿verdad? Ya podríamos nosotros como servidor mostrar en la pantalla de la consola, ¿verdad? Y vamos a decir, el cliente dice y concatenamos el objetillo de tipo string que se llama string ahí, ¿verdad? Con minúscula. ¿Sí? Inclusive podríamos, vamos a ver, cambiémosle el nombre a esto para... Entonces le vamos a poner mensaje cliente. ¿De acuerdo? Ya con esto, pues un nombre más descriptivo me parece, ¿verdad? Que sea más claro también para nosotros. Muy bien. En esta parte pues ya estaríamos listos, ¿de acuerdo? Sin embargo, bueno, lo vamos a dejar así y ya casi hacemos un envío desde el servidor hacia el cliente. Entonces vamos a trabajar con el cliente. El cliente también es una aplicación, ¿verdad? Entonces podemos levantar eso por ahí, ¿de acuerdo? Estamos hablando de sockets nuevamente, entonces no nos queda más que el famoso try catch que necesitamos por ahí, ¿verdad? Vamos a ver. Listo. Entonces ya tenemos el primer try. Vamos a hacer un socket, ¿sí? Como cliente, ¿verdad? Entonces le ponemos, voy a cambiarle, le voy a poner socket cliente, nada más eh, como por evitar cualquier malinterpretación. Y vamos a hacer un nuevo socket. Este nuevo socket en particular, ¿verdad? Se va a conectar a localhost. Sí, en el puerto que dijimos en la otra ventana. Entonces ven que aquí está la relación. Mientras que yo como servidor abro un canal de comunicación en el puerto 8899, aquí yo voy a decirle que me quiero conectar a cualquier servidor en el localhost, ¿verdad? En mi computadora local, que tenga abierto el puerto 8899. Muy bien, acá, como es normal, vamos a agregar la cláusula del catch. Vean que particularmente podemos tener una excepción del host, ¿verdad? Porque no se reconoce, o una excepción de entrada y salida, ¿sí? Input, output. Muy bien, para nosotros poder trabajar o poder enviar información al servidor, vamos a hacer un print writer. ¿Sí? Ujú. Y le vamos a decir s.getOutputStream. ¿De acuerdo?
Esto es básicamente lo que estamos haciendo es, vamos a ligar el print writer, ¿sí? Con el socket cliente, que es este que está acá. Vean que ese socket cliente ya está conectado con el servidor en el localhost en el puerto 8899. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es que al print writer le estamos asignando el stream de salida, ¿verdad? Recuerden que cuando hablamos de stream es un flujo de información, ¿verdad? Input stream es cuando la información fluye hacia adentro, ¿verdad? O estoy recibiéndola. Y el output stream es cuando la información fluye hacia afuera o la estoy enviando, ¿sí? Entonces, con esto, pues ya podemos hacer al print writer, le podemos hacer un print line, ¿de acuerdo? Y podemos mandar el mensaje. Decimos hola desde el app del cliente, ¿sí? Después de eso, hacemos una limpieza del printer y estaríamos prácticamente listos, ¿de acuerdo? Entonces, primero lo primero, les voy a ejecutar el cliente para que vean. Si yo ejecuto primero el cliente, me va a dar un error. Porque no hay ningún servidor esperando una comunicación, ¿de acuerdo? Vamos a ver, dejémoslo que compile y ejecute. Listo, ahí viene ya de camino. Veamos entonces, correcto. Vean que conexión ¿qué? Refused, ¿verdad? Es como conexión denegada, por así decirlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay nadie que me esté esperando, ¿sí? Entonces, yo tengo que ejecutar primero el server como tal, ¿verdad? Entonces, vean que ahora sí, vamos a ejecutar el server. Me va a abrir una consola de ejecución del server, ya la van a ver. Démosle un momentito que haga la construcción. Listo. En este momento el servidor está detenido en esta instrucción. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es esperando una conexión entrante. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a ir al cliente y ahora sí vamos a ejecutar el cliente. Sí, el cliente no está haciendo nada en la consola del cliente. ¿De acuerdo? Vean que el cliente finaliza apropiadamente. Pero todo esto que estamos haciendo es justamente para comunicarnos con el servidor. Vean lo que sucedió. Vean que aquí abajo tengo la consola de cliente y aquí tengo la consola del server. Vean que particularmente el cliente dice y el mensaje que mandamos nosotros de acá, ¿verdad? Dice, decimos hola desde el app del cliente. Vamos a arreglar un poquito ese mensaje porque me parece que está un poco atravesado, ¿verdad? No le metimos un espacio en blanco. Podemos ponerle dos puntos y un espacio en blanco, pues para que se vea un poco más decente. Muy bien, ya tenemos la parte en donde el servidor levanta la comunicación, el cliente se conecta y nos envía información. Muy bien. Entonces, resulta que vamos a copiar y pegar, ¿de acuerdo? Las mismas instrucciones, solo que en sentido contrario. Precisamente porque cuando estamos en el, ¿cómo se llama? En el servidor, si yo necesito mandar la información al cliente, ¿verdad? Entonces, básicamente puedo hacer exactamente esto mismo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a copiar las instrucciones que utiliza el cliente para enviarme la información y nosotros, desde el servidor, inmediatamente después de estas instrucciones, vamos a decir, entonces vean, vamos a construir un print writer, ¿verdad? Ese print writer es un nuevo print writer. Aquí el socket se llama socket, ¿verdad?
que es este que está acá. Entonces lo vamos a cambiar para que no nos dé errorcillo. Y entonces aquí esto es respuesta enviada desde el servidor. ¿De acuerdo? Bueno, resulta que el cliente como tal, ¿verdad? Necesita la parte que corresponde al input stream reader. ¿De acuerdo? Entonces podemos copiar todas estas instrucciones, ¿sí? Y me las puedo llevar al cliente, ¿sí? Entonces, inmediatamente después, acá abajito, por ejemplo, cerremos esto para que no nos estorbe, puedo pegar eso ahí. Entonces, vean que aquí en el input stream reader vamos a crear un objetillo de entrada, ¿verdad? Para que la información fluya, en este caso, desde el servidor hacia el cliente. Y le puedo poner un new input stream reader. Aquí el socket se llama socket cliente, ¿verdad? ¿Sí? Hace un get input stream. Hacemos el buffer, ¿verdad? Leemos una línea del buffer y lo que hacemos es imprimir en nuestra consola como clase del cliente. Aquí sería, cambiémosle el nombre porque esto sería mensaje del servidor, ¿verdad? Entonces hagámosle un rename, ¿sí? Y le vamos a poner mensaje server. Listo. Y aquí sería el server o el servidor, como le quieran poner. Servidor dice, ¿sí? Entonces, nuevamente podemos ejecutar el server. Obviamente, siempre hay que ejecutar primero el server, ¿sí? Si no, estamos en problemas. Démosle un segundillo. Está en proceso de compilación. Listo, ya el servidor está en ejecución, esperando la comunicación. Entonces vamos a ejecutar en el cliente. Vean que particularmente ahora vamos a ver interacción en la consola del server, que ya lo vimos anteriormente, y también vamos a ver interacción en la consola del cliente, ¿verdad? Entonces vamos a ejecutar el cliente. Y vean que, bueno, ya perfectamente tenemos información del lado del server, ¿verdad? En la consola del server dice, el cliente dice, ¿verdad? Y el mensaje que nos envió el cliente es, decimos hola desde la aplicación del cliente, mientras que la ejecución en la consola del cliente o del lado de la aplicación del cliente o el lado del hilo de ejecución del cliente, tenemos, ¿verdad? El servidor dice, que es este mensajillo, perdón, acá, este mensajillo que concatenamos con el mensaje que recibimos. Y el mensaje que recibimos es este, ¿verdad? Respuesta enviada desde el servidor. Vean que nosotros con muchísima facilidad hacemos comunicaciones. Este es básicamente el ejemplo que les quería mostrar en este video. Precisamente porque es una introducción básica muy simple con la cual podemos trabajar y empezar a entender este tipo de comunicaciones que son bastante útiles. Bien, gente, espero que les haya servido el ejemplo y nos estamos viendo en próximos videos.